Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque. Y qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora para Tras la Noticia, que como bien dice el sabio Tony Simón, nuestro técnico del estudio, tardes de Chilling. Buenas tardes, profesor. Ya usted no necesita mucha más presentación, aunque sabemos que es politólogo, maestro, intelectual y presidente fundador del Tanque de Pensamiento Patria de Martí. ¿Cómo está hoy, mi profe? Buenas tardes, querida Cari, querido equipo de Radio y Televisión Martí, esa gran familia de Radio y Televisión Martí, y la gran audiencia que tiene Tras la Noticia. De verdad que es para mí un privilegio tener un rinconcito de la tarde con Chilling, como el querido amigo lo ha bautizado este segmento, que para mí es un privilegio y me siento muy a gusto y en casa. Vamos a hablar un poquitico de Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, quien aseguró el miércoles que aún quedaban compatriotas en Latinoamérica que no sabían o no habían entendido que el comunismo era una fantasía inservible por su capacidad absoluta de satisfacer las necesidades más elementales de los pueblos que creyeron en ella. Indudablemente alabó a todos los jóvenes de los países latinoamericanos que están combatiendo esta forma de autoritarismo, violencia, represión y desde luego criticó al régimen castrista, donde miles salieron a las calles a reclamar lo que no tienen, desafiando la presión. También fue muy crítico con Venezuela, con Nicaragua, en fin, que fue muy vocal. Ya no engañen a nadie. Dame tu criterio en torno a esto, porque indudablemente, aunque él se ha destacado siempre por ser una persona muy vocal a la hora de criticar a la tiranía castrista, en este momento, luego de que miles de intelectuales cubanos y extranjeros dirigieron una carta a Díaz-Canel en la que exigen la liberación del 500.000 de manifestantes del plantón del 11 de julio que continuaban presos, pues indudablemente esto es una fuerza muy grande que reciben estos jóvenes dentro de Cuba. Dame tu opinión sobre esto. Vargas Llosa califica al comunismo como una fantasía que desapareció por su incapacidad absoluta. Cari, el trabajo auténtico de los intelectuales es tener fidelidad con determinadas verdades y por medio de la promoción de ideas y los conceptos, pues precisamente defender los valores que prepararon un entorno que hizo la posibilidad de que ellos pudieran tener a textos, a material de análisis. Y Mario Vargas Llosa es eso, o sea, un intelectual, no un cortesano del régimen, como los hay muchos que tienen una formación académica, pero son cortesanos de la dictadura y sirven sus propósitos tiránicos. Ese no es el caso de Mario Vargas Llosa. Y vale la pena añadir que en su juventud fue comunista. O sea, Mario Vargas Llosa... Correcto. Que creyó en ese sistema hasta que se dio cuenta que aquello realmente no servía. Él en su juventud estuvo en Cuba, conversó con el tirano Castro y hay libros de él que hablan de las tertulias de madrugada
con otros intelectuales y la presencia de oficiales de la dictadura castrista, incluyendo Fidel Castro. Pero él despertó bien temprano y se dio cuenta que el comunismo en ninguna parte sirve, que es antinatural y que es un modelo liberticida en la extensión completa de la palabra. Entonces, esto es un respaldarazo extraordinario a toda persona que ama la libertad, pero en el caso cubano muy en particular, que está atravesando días muy oscuros en cuanto a la represión. Sin embargo, la antorcha de la libertad que se prendió a todo dar, que se elevó, porque esa antorcha nunca se ha apagado, que se elevó el 11 de julio, realmente al escuchar el apoyo, el testimonio de un intelectual como Mario Vargas Llosa, pues realmente da gran confort y habla no solo por su vasta experiencia de conocimiento y experiencia vivida, sino de haber entendido bien lo que es el socialismo y haber roto categóricamente con ese sistema malvado. Ahora bien, ¿qué importancia puede tener? Porque Vargas Llosa hizo estas declaraciones tras recibir la Medalla al Mérito Nacional del Estado ecuatoriano en el Palacio de Carbonell, en Quito, en Ecuador. El Nobel de Literatura también exhortó a los latinoamericanos a entender que el comunismo había desaparecido al tiempo que alabó la postura del presidente Guillermo Lasso. ¿Hasta dónde estas palabras de este hombre que es un ícono de la literatura en América Latina pueden interrumpir esta labor de proselitismo político que, con la ayuda de muchísimos países que quieren desestabilizar la región, pues sencillamente este llamamiento de un hombre que en su momento era, como tú bien dices, un admirador de la dinastía castrista, vuelve y reclama a los países de América Latina, pues sencillamente que alerten a los pueblos, los intelectuales, de lo que significa sumarse a ese proyecto fracasado, perverso y violento. Vargas Llosa está haciendo un llamado, sin duda es un espaldarazo a las fuerzas de oposición en naciones cautivas, como es el caso de Cuba, como es el caso de Venezuela, como es el caso de Nicaragua, como es el caso de Bolivia, y lugares donde están en el poder esas fuerzas de la oscuridad, como es también en Argentina. O sea, es un mensaje sin duda de respaldo. Pero él también le está hablando a la comunidad de intelectuales internacional, porque Vargas Llosa, aunque es peruano, pero es realmente un hombre internacional. O sea, Perú es un país extraordinario, y yo estoy convencido, y él hizo mucho para intentar alertar a los peruanos del grave peligro de un presidente, Pedro Castillo. Entonces yo creo que esta podemos decir ofensiva de estar saliendo más en un tono público, alertando sobre la amenaza. Muy vocal. Correcto. Tiene que ver también, aunque él no lo está nombrando directamente, con lo que está aconteciendo en su país. Él ha sido un defensor de la libertad en Venezuela, en Cuba, en todos los lugares donde ha desaparecido, en el continente americano, pero ahora le llegó muy de cerca en su querido Perú, y el proceso está en función. Entonces él está alertando para precisamente presentar un frente común
de fuerzas democráticas para contrarrestar eso. Y eso es muy importante, Cari, porque ningún sistema, ninguna de estas dictaduras está en pie de manera sola, exclusiva. No, cuentan con apoyos de otros regímenes, cuentan incluso fuera del continente americano, como es el caso del apoyo de China, de Rusia, de Irán, de Siria, de Corea del Norte. O sea, es un núcleo del mal que realmente opera y le dan completo apoyo. En el caso continental, pues incluimos al narcotráfico y quien está a la cabeza, quien está de capataz, de líder de todo este red de crimen organizado desde el poder político es Cuba comunista, que tiene como colonia Venezuela, Nicaragua. A propósito que tocas el tema, el mar de felicidad que le auguró Hugo Chávez en combinación con Cuba a los venezolanos, pues se ha convertido en un mar de pobreza, porque apenas el 5,% de los venezolanos escapan de la pobreza. Esto es en Venezuela. Esto es triste. Un país tan rico tiene ya la chequera vacía, se la han regalado a los proyectos de desestabilización emanados de La Habana. Pero al mismo tiempo, quiero tu comentario sobre esto. Baltasar Garzón no solo defiende al testaferro de Maduro, sino que también presta servicios legales a PDVSA. Este es el hombre que persiguió a Augusto Pinochet, el mismo que desestimó una demanda colectiva por genocidio encabezada por la Fundación Cubano-Americana en el año 98 en Madrid. Hasta dónde la corrupción mueve fichas en estos elementos. Sobre todo, querida Cari, la corrupción moral, porque como podemos ver, la izquierda radical pues opera de una forma donde la justicia, por ejemplo, la justicia nada más que ve de un lado, y Baltasar Garzón es un ejemplo clásico que se ha dedicado, ha hecho toda una vida a caerle encima a personas que derrotaron el comunismo, personas que rescataron al país del comunismo, fuerzas que le hicieron la vida difícil a los comunistas, y jamás ha dicho nada de los crímenes de lesa humanidad que se cometen en Cuba. Desestimó la demanda. Correcto. Y te lo digo porque yo fui una de las que fue a demandar. Y María Elena Cruz Varela, mi compañera de Radio Martí, también estábamos en el grupo. Fue un caleidoscopio de víctimas del comunismo, del genocidio, de la tiranía, que fuimos a Madrid y dio por no estimada la demanda, la rechazó. Y ahora resulta que defiende a testaferros de Maduro como Alex Saab, que también presta servicios legales a PDVSA. Porque eso es, mira, Cari, la utilización del sistema judicial es una de las rutas. Podemos también señalar el sistema de la educación, el sistema de los medios de comunicación, o sea, dentro de democracias del mundo donde hay una penetración de la izquierda radical con fines a ayudar, a promover, a defender, a extender el socialismo internacional. O sea, opera, y esto va de mano en mano con lo que estamos hablando, la conexión de Podemos con los narcodólares de Venezuela. Que todo esto, y empezamos esto, hablando de Venezuela, por ejemplo, en este espacio ahora, un país rico, cómo ha quedado despauparado, desnudo totalmente de toda su riqueza,
saqueado por Cuba comunista y saqueado en el proyecto del socialismo que se extiende, o sea, los maletines que fueron, por ejemplo, a la Argentina para que saliera electo Néstor Kirchner, el traspaso de fondos a Podemos, todo esto lo vemos un constante, ¿no es verdad? Y en lo que tú mencionas de precisamente mientras en Cuba había la mayor cantidad de presos políticos per cápita del mundo, pues Baltasar Garzón estaba alabando a dictaduras comunistas y buscando cómo, haciendo crítica de nuevo a violación de derechos humanos por gobiernos, tal vez en muchos casos imperfectos, pero que ni se compara en su bestialidad y en el trato y en la calidad de los crímenes de lesa humanidad que cometen los regímenes totalitarios comunistas. Entonces, esto es parte de nuestra lucha y por eso cuando alguien de la talla de Mario Vargas Llosa se pronuncia categóricamente de esa forma, porque las cosas hay que llamarlas por su nombre, Cari. O sea, y esto es muy importante, no perder la precisión del lenguaje, porque hemos visto cómo muchas personas, o sea, que se dirigen a determinados regímenes y bueno, hay una crítica, pero no quieren usar determinada terminología y no les quieren poner una etiqueta de que si son comunistas o si son socialistas. Y eso es un grave error porque la epistemología, la fuente de conocimiento, la fuente de la raíz ideológica de donde parten, viene desde ahí. Y ese sistema no se ha condenado. No hemos visto lo que hemos visto con el socialismo nacional de Hitler, por ejemplo, que es una variación del socialismo. Pese a lo que le pesa a la izquierda que quiere negar eso, o sea, es una rama del socialismo nacional, el fascismo. Entonces, esa condena que hubo, muy merecida, tiene que tener lugar sobre el comunismo. Entonces, para eso hay que llamar las cosas, identificarlas con precisión, con claridad. Entonces, esa debe ser la responsabilidad de todos, pero muy en particular de los intelectuales que tienen precisamente la carga moral de hacer eso, y no hay ninguna excusa para no hacerlo. Y en el caso de Vargas Llosa, ya que estamos hablando de él relata cómo a él le cerraron muchas puertas cuando él se pronunció contra el comunismo. Lo mismo podemos decir, por ejemplo, de Jorge Luis Borges, esa eminencia argentina que por su posición anticomunista siempre, pues le hicieron, o sea, le ganaron los premios. La realidad es que no le hacía falta porque su talento lo galardonó de una forma mucho más grande. Sin embargo, eso es una realidad. Entonces, eso logra que muchos intelectuales se mantengan callados. La Casa de las Américas en Cuba comunista, pues, ha existido con el propósito de preparar propagandistas, o sea, los invita a Cuba, les da un premio, más allá de que tal vez se lo merecen, y entonces, pues, para tener embajadores del futuro, ¿verdad? Entonces, dentro de la comunidad de intelectuales que están en formación, bueno, es fundamental que todos las personas que están en esa posición se identifiquen con la libertad y pronuncien las cosas como debe ser. Así que es realmente muy estimulador y queremos que esto tenga un efecto de contagio entre los intelectuales que aman la libertad. Por supuesto, esto de los cortesanos nunca lo vamos a ver, los cortesanos de dictadura, eso nunca se va a ver. Julio, mientras que la radio y la televisión controlada en Cuba alaba y señala que el pueblo de Nicaragua, a un mes de las elecciones, pues está tirado a la calle a favor de la pareja Murillo-Ortega, pues Daniel Ortega ha recrudecido los métodos de tortura contra los opositores al extremo de que en este momento
los detractores. Y esto es bueno que lo sepan en Cuba, donde les venden una historia totalmente distinta y diferente de esta pareja, que verdaderamente es deslenable la conducta de ambos, en todos los aspectos y en todos los sentidos. En este momento, los detractores están diciendo que está aplicando los métodos que sufrió bajo la dictadura de Somoza y que ha sobrepasado a Somoza en torno a lo que es los métodos utilizados para silenciar a los que están en su contra. Esto es verdaderamente fuerte, porque esto viene de un informe del presidente del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos y también de la relatora de Derechos Humanos, Vilma Núñez. Dame tu criterio, ¿dónde ha quedado esta situación de que ya sobrepasó a este individuo? Porque cuando hace 54 años el dirigente nicaragüense está reprimiendo desde la misma forma a sus opositores, pues él indudablemente llegó al poder justamente porque fue derrocado Anastasio Somoza. Mira, me voy a remontar, mi querida Cari, a ese gran escritor yugoslavo Milo Vangilas, que en el libro clásico de 1957, La Nueva Clase, que él hace la distinción muy resumida de la diferencia entre regímenes totalitarios y regímenes autoritarios, ya que estamos hablando de, por ejemplo, Anastasio Somoza, que era un régimen autoritario, y él decía que la diferencia es que en los regímenes autoritarios castigaban a sus enemigos reales, pero las totalitarias castigan no solo a sus enemigos reales, sino a sus enemigos potenciales. Y esa es la gran diferencia. O sea, no estamos aquí excusando a crímenes que se cometieron bajo el régimen de Anastasio Somoza, más allá de que muchos de esos crímenes fueron cometidos con personas que estaban poniendo bombas, que mataban a otras personas, que secuestraban gente, que robaban instituciones. O sea, aún poniendo eso al lado, es una gran diferencia a los crímenes de lesa humanidad que el régimen sandinista ha llevado a cabo contra los indios mezquitas, por ejemplo, contra la población en general, y esto lo hemos visto consistentemente desde que llegaron al poder, o sea, en el primer dominio dictatorial, y posteriormente lo seguimos viendo. O sea, que para caer en desgracia, enfrentar cargos, cárcel, tortura, realmente no tienes que ser una oposición, o sea, un enemigo, porque es que una supuesta democracia, la verdad, un opositor no es tu enemigo, podrá ser tu adversario, pero no es tu enemigo. Pero esa no es la visión que tienen los socialistas, y este es el caso de la dictadura sandino-comunista, que hay que recordar siempre que todo esto, el gran arquitecto de esa dictadura sandino-comunista fue desde La Habana. O sea, que el entendimiento vino desde hace mucho, se comenzó desde la década de los 60. O sea, no podemos hablar de Daniel Ortega, de Tomás Borges, del hermano de Ortega, sin el papel de toda la facilitación logística. ¿Qué le dio la dictadura de Cuba? Efectivamente, Julio, te quiero dar las gracias. El tiempo se me vino encima. Y gracias, como siempre, por los viernes de chilling, como lo bautizó Tony Simón, por tus análisis coherentes y porque estamos desmontando las mentiras que el régimen castrista le hace, le impone a los cubanos a través de la censura estricta, a través de las ondas de Radio Martín. Gracias, Julio, por estar con nosotros en un gran abrazo de hoy. Y desde luego de esta manera despedimos a nuestro invitado dándole las gracias, la asistencia técnica de Tony Simón,
la producción de Jaime Almiral, y los dejo ahora con el boletín de noticias y más adelante las noticias como son. Hasta el próximo lunes, si Dios quiere, ¿por qué no? Regresamos, vamos con más.